Buenas noches, amados hermanos. Disculpen la interrupción. Ay, qué feo está esta luz. Han habido problemas de internet, se cortó la señal y debido a eso se detuvo la enseñanza. Disculpen, amados hermanos, el problema que se ha presentado. Pero aquí estamos para reiniciar. Creo que nos quedamos considerando. Vamos a repetir todo de una manera más rápida para que el primer video pueda ser eliminado y tenga coherencia lo que vamos a compartir. Ok, queridos hermanos, vamos a estudiar el fruto del Espíritu Santo y para estudiar un tema bíblico no debemos pasar por alto el estudio del trasfondo de la carta, donde está el pasaje que consideramos y de manera especial la carta de Gálatas y lo que nosotros queremos estudiar de manera específica acerca del fruto del Espíritu Santo. Hay una gran pregunta que surgió en la iglesia de Galacia, y no en la iglesia de Galacia, sino en aquellos tiempos. ¿Cómo se llega y se mantiene una correcta relación con Dios? Y el apóstol Pablo, que habiendo sido fariseo de fariseos, estudiando con un maestro como Gamaliel, él por revelación entendió que solo en Cristo y por Cristo se obtiene salvación y se mantiene la salvación. Pero surgieron falsos hermanos, falsos maestros y algunos hermanos y maestros engañados por estos falsos que asumían que la salvación se obtiene por la circuncisión y se mantiene por guardar las normas de la ley. Entonces, esta carta es dirigida con ese propósito, ¿no? ¿Cómo responder a aquellos creyentes que insistían en guardar los mandatos de la ley dada por Moisés? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, veamos un poco en este momento quiénes son estos maestros. En primer término, Pablo no les da un nombre específico, no tienen nombre, pero por eso son llamados judaizantes. Los judaizantes se enfocaban. ¿Quieres ser salvo? Ok, circuncídate. O eres circuncidado, entonces ya puedes entrar a la puerta. ¿Entraste a la puerta de salvación? Muy bien. Ahora tienes que guardar los mandamientos de la ley. Si no haces lo primero, no puedes entrar. Si no haces lo segundo, tienes que salir. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos hoy día: ¿existen gente que pone pautas para ser salvo y para mantenerse salvo? ¿Hay judaizantes en nuestras iglesias locales? Sí, por cierto que sí. Cuando se exige un tipo de vida para demostrar que uno es salvo, o cuando te piden ciertos códigos de conducta sin los cuales estás totalmente descalificado para llamarte una persona salva. Por ejemplo, hay ciertas congregaciones que asumen de que porque usamos instrumentos musicales para alabar a Dios, estamos descalificados y hemos hecho un pacto con el mundo y con el diablo, por cierto, por usar instrumentos musicales. Para ellos, su batalla no es una doctrina fundamental, sino se toca o no se tocan instrumentos. Si tocas instrumentos, eres parte de la iglesia verdadera. Si no tocas. Si tocas instrumentos en tu cultos, entonces estás fuera de. Son judaizantes en estos tiempos. Ahora, se respeta a los hermanos, estén en la posición que estén. Nosotros nos mantenemos firmes y fieles en aquello que vivimos. Los hermanos en Galacia tenían muchos problemas. Para comenzar, era una provincia bajo el control de Roma. Y ya bajo el control de Roma, la idolatría era parte de
ese tipo de vida. Es decir, mucha idolatría, muchos ídolos. Y algunos creyentes que habían hecho su decisión de fe todavía seguían adorando a ídolos. En Gálatas 4, del 8 al 10, ustedes pueden encontrar de que a pesar de que habían sido salvos, a pesar de que habían sido instruidos en la palabra, seguían adorando a ídolos. Y no nos sorprendamos, amados hermanos, y levantemos una piedra para tirar a aquellos hermanos. Algunos de nosotros hemos nacido de nuevo y aún tenemos ciertos ídolos en nuestros corazones que no queremos dejar. Conductas, hábitos, algunos vicios, etc. Ahora, ¿qué ocurrió en el marco de fe? Algunos creyentes, como hemos mencionado hace un momento, enseñados de una manera, fueron engañados por los judaizantes y volvieron a lo que Pablo llama un evangelio diferente, un evangelio mezclado con ley. Entonces, esa era una combinación de querer hacer un mixer de ley y gracia. Sí, la salvación es por gracia, pero tienes que guardar la ley. Sí, la salvación es por gracia, pero tienes que circuncidarte. Entonces, es hacer una mezcla de dos elementos totalmente contrapuestos en el sentido de obtener la salvación. La ley nos lleva a la puerta del camino de la salvación, porque Pablo lo explica en Gálatas que la ley es como un maestro que te lleva hasta la puerta de la salvación diciéndote, mira, aquí está la salvación. Y ahí cumple su misión, la ley, guiándonos a la salvación. Una vez que somos salvos, el Señor Jesús dice, muy bien, la ley y los profetas se resumen en dos grandes mandamientos. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. En eso se resume toda la ley y todos los profetas, y contra eso no hay ley, como veremos cuando terminemos el estudio del fruto del Espíritu Santo. Por eso Pablo enfatiza la libertad cristiana, obtenida por medio de la muerte de Jesús. Y cuando hablamos de la muerte de Jesús, tenemos que tener en cuenta qué tan central es la cruz en el mensaje del Evangelio. Recordemos, hace ya varios tiempos atrás, el año pasado, estudiamos la centralidad de la cruz. ¿Y la cruz de qué nos habla? Primero, libertad del pecado. Primera de Pedro 2:24 nos enseña que por medio de la muerte de Jesús hemos sido libertados del pecado. Gálatas 5:1 nos enseña que por medio de la cruz hemos sido libertados de la ley como medio para salvación o como medio para retener la salvación o guardar la salvación o seguir siendo salvos. Y Pablo lo explica que la cruz es nuestro sentido de identidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, debemos reflejar la obra de Jesús y la vida de Jesús. Producto de estas dos cosas que hemos mencionado, o dos debilidades o problemas de la iglesia de Galacia. Primero, la adoración a los ídolos, que algunos hermanos adoraban. Y lo segundo, la mezcla de ley más gracia. Hacía que algunos hermanos, pues, vivieran una vida doble. Y es por eso que en Gálatas 5, 16 al 25, Pablo les dice, anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Es impactante leer esto, porque si los judaizantes les decían, ustedes tienen que guardar la ley para mantener la salvación. Sin embargo, los gálatas estaban viviendo una vida de pecado. Entonces, ¿qué nos indica esto? De que los gálatas, como ocurre en muchas iglesias donde hay este espíritu judaizante, se hacían lo que llamaríamos lo espiritual para que sean vistos, pero mi vida privada hacía lo que yo quería. Esa dualidad
que se dio en la iglesia de Galacia producto de una enseñanza falsa. Y eso ocurre en todo lugar donde la enseñanza no sea la adecuada o la correcta. Produce un estilo de vida inadecuado, desagradable a Dios. Es tan importante la sana doctrina en el sentido exacto de la palabra. Por eso Pablo nos va a enseñar que hay un contraste entre el espíritu y la carne. Entiéndase que la carne es las cosas que hacemos como las hacíamos antes. Es vivir de acuerdo a nuestros códigos de conducta que teníamos antes de ser creyentes. De hecho, por ejemplo, antes de ser creyentes, ¿qué íbamos a perdonar? Ni hablar. Porque sencillamente el espíritu del mundo nos empuja a la gente a que no se debe perdonar, que el perdón no se debe dar, que el perdón debe merecerse, etc. Entonces entra la persona a la fe. Entonces tiene que cambiar su esquema. Y la carne, esa pues se opone. Yo creo que todos nosotros tenemos esta batalla, ¿o no? Esa batalla entre las formas antiguas de hacer, de reaccionar, de pensar y las cosas y la manera que debemos actuar como hijos de Dios, como personas que hemos experimentado la gracia salvadora de Dios. De todo esto Pablo nos enseña y pone ese contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y es interesante ver, una especie de paralelo o contraste, si se permite el término. Las obras de la carne se llevan a cabo como resultado del esfuerzo humano para satisfacer un deseo personal. Por eso se llama obras. Son lo que uno hace para satisfacer un deseo. Por ejemplo, ¿no? Alguien quiere dinero y quiere tenerlo dinero de la manera que sea. Hay un deseo desorbitado por tener dinero. Hablemos de creyentes, no hablemos de gente fuera de la iglesia. Los hay, amados hermanos. Entonces, esta persona comienza a obrar, a hacer cosas para obtener más dinero de cualquier manera. Y comienza a actuar de una manera inadecuada, primero con lo que le corresponde a Dios, porque por ahí comienza. Luego comienza a sustraer de otros y luego termina involucrado en posibles delitos. Por eso son obras de la carne. Las obras de la carne se llevan a través de la naturaleza humana que no ha sido afectada por la obra del Espíritu Santo y conducen a condenación, que no significa perder la salvación, sino sencillamente el reproche divino y las consecuencias que son resultado de las obras de la carne. Mientras el fruto del Espíritu es el resultado producido en el creyente por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo guía. Digámoslo de esta manera. Queremos ver el fruto del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas. Escuchemos la voz del Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu y el fruto comienza a mostrarse. Por eso el fruto del Espíritu es un crecimiento interno que se va viendo en conducta externa y produce vida. Y esa vida, primero, satisfactoria para uno, satisfactoria para los que nos rodean, satisfactoria para Dios. Entonces, un creyente puede ponerse en cualquiera de los dos lados y eso nos hace recordar de manera inmediata lo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés. A los cielos llamo por testigos, que pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Digámoslo, la carne o el espíritu. Escoge, aconseja Dios, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amados hermanos, necesitamos entender que el fruto del Espíritu no es una aspiración
teórica, idílica, utópica. Es algo que podemos y debemos manifestar en nuestra vida personal. Entonces, reafirmemos algunos principios para avanzar. Dios nos ha llamado a salvación a través o por medio del Evangelio. Y al reconocer a Jesús como Señor, Él nos ha dado libertad del poder del pecado. Somos libres. Gálatas 5:1, Juan 8:32 nos lo enseñan. La verdadera libertad que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, es el comienzo de nuestra vida por gracia. Ahora, una vez que estamos en el camino del Señor, Dios nos dice, tenemos que ser sal y luz. Sal de la tierra, luz del mundo. Nos pide que en medio de una situación seamos diferentes. Es interesante. Es la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Tenemos una función que hacer que marca la diferencia en el lugar donde uno se encuentre. Así como la sal natural le da sabor, le da el punto del sabor a cualquier alimento, igualmente el creyente tiene que mostrar y darse a conocer como algo que marca diferencia. Y somos la luz del mundo, es decir, brillamos. Y el brillar nuestro tiene que ver con nuestro testimonio de cómo vivimos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y esto es muy interesante e importante. Un mandato que Dios nos da, que nuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cuando decimos sí, mantengamos nuestro sí. Cuando decimos no, mantengamos nuestro no. Ese es ser sal y luz de la tierra. Entonces, ¿somos salvos por gracia? Sí. Libertados del poder del pecado, no de la presencia, del poder del pecado, sí. Ahora, una vez que estamos ya en el camino del Señor, tenemos que tener o llevar una vida diferente. Sal y luz. Ahora, ese plan divino es un proceso que dura toda la vida. Hay un pasaje que siempre usamos para explicar esta verdad. En Filipenses capítulo 3 del 12 al 14, el apóstol Pablo lo dice de una manera, no quiero decir que ya lo he conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Jesús me alcanzó primero. Hermanos, yo no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Es un proceso. Pablo dice, hay cosas que he hecho ayer, ok, están ayer, ahora, pero hay muchas más cosas que por delante. Hay cosas que vamos dejando y cosas que vamos adquiriendo. Hay cosas que toman más tiempo. De hecho, hay muchos factores laterales por cierto, ¿no? Que veremos cuando estemos hablando específicamente del fruto. Hay cosas laterales que permiten o retardan la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Este proceso de maduración, de mostrar la imagen de Cristo en nuestras vidas, implica necesariamente una nueva forma de pensar. En Romanos capítulo 12, versículo 2, nos enseña que tenemos que cambiar. Dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esta fructificación del fruto del Espíritu y del carácter comienza con
cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, en este proceso vamos avanzando. La pregunta que nos hacemos, queridos hermanos, cuando estudiamos este tema tan interesante, el fruto del Espíritu Santo y el carácter del cristiano y la conducta del cristiano, la madurez del cristiano, la pregunta que siempre nos hacemos, el pecado. ¿Qué hacer con el pecado? Entonces veamos algunas verdades que ya conocemos, de hecho, por los estudios que hemos hecho. El pecado es un problema universal. Romanos 3:23, y creo que todos conocemos el pasaje, no todos son pecadores. Y el pecado hace algo, separa al hombre de Dios, crean una distancia en la cual el hombre no puede acercarse a Dios por causa del pecado. Y este pecado del cual estamos hablando causa muerte espiritual. Entonces, en los no creyentes, estas tres verdades son básicas y fundamentales y reales. El pecado es el problema, el pecado lo separa de Dios y el pecado lo va a llevar al infierno. Así de simple. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, el remedio, y esto es lo lindo del Evangelio, que a pesar de que el pecado es un problema universal, no hay hombre que no peque. A pesar de los efectos del pecado, Dios envió a su Hijo para reconciliar con Dios por medio de la perfecta obra de la cruz de Cristo. Efesios 2:16 nos enseña que por medio de la cruz hemos sido reconciliados con Dios y hechos un solo cuerpo, judíos y cristianos y gentiles. Ahora, nosotros como creyentes comenzamos nuestra vida cristiana en ignorancia de muchísimas cosas. Teníamos conciencia de que algunas cosas sí eran malas. No, teníamos la conciencia de que robar es malo, que codiciar a la mujer del prójimo es malo, que mentir es malo. Teníamos conceptos generales de lo que es malo, pero no teníamos la capacidad para hacerlo. Eso antes de ser creyentes. Pero cuando nacemos de nuevo, nosotros entramos en ignorancia de cómo hacer o cómo desarrollar la vida cristiana. Y es por eso que el creyente nuevo puede ser víctima muy fácil del engaño y cometer pecados. Y no solamente los creyentes nuevos, sino aún los que ya tenemos algunos años en la fe, podemos caer víctima del engaño del pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios para que el creyente se enfrente al pecado? Lo que Dios hace es darnos el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Y este don lo recibimos al nacer de nuevo. Este don, el regalo del Espíritu Santo que nos ha sido dado, es algo que está en nosotros y permanece en nosotros. Esa es la marca de todo genuino hijo de Dios. No, de todo hijo de Dios, porque no puede haber hijo de Dios que no sea genuino. De todo hijo de Dios. Es la marca. Es el sello que Dios ha puesto. En los antiguos tiempos, en los tiempos bíblicos, cuando uno hacía una carta o un documento o un paquete, lo sellaba y el sello indicaba quién era el dueño y que nadie podía abrir ese documento o ese paquete y que había un destino al cual tenía que llegarlo. Hablaba de seguridad, hablaba de protección, hablaba de propiedad. Cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios nos selló, nos puso un sello. Así,
en todo nuestro cuerpo. Y ese sello dice Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios está en una persona, esa persona es hijo de Dios. Entonces, usted nació de nuevo. Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted. Y no tiene nada que ver las emociones. No es que usted sienta o no sienta. Es como a ver, déjeme pensar. La vesícula. ¿Cuánto siente en la vesícula? Solo cuando está enfermo. Pero los que están sanos, sin ningún problema en el hepático, sienten el hígado, sienten esta vesícula, sienten cuando segrega la bilis al páncreas y todo lo demás. No sienten absolutamente nada. Entonces diríamos, usted no tiene esa parte de su cuerpo, no tiene su vesícula, porque no la siente. ¿Usted siente su cerebro? Dígame, ¿usted siente su cerebro? Solo cuando mire, ni siquiera el cerebro duele. El cerebro, la masa cerebral, no siente dolor. Por eso, cuando hacen operaciones a cerebro abierto, el que está siendo operado está consciente. Interesante. Usted no siente el cerebro, entonces no tiene cerebro. Bueno, algunos pareciera que no tuvieran, ¿no? Esa es otra historia que no vamos a hablar en esta tarde. Entonces, todos tenemos el regalo del don del Espíritu Santo. Ahora, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hace que nuestro cuerpo, no nuestra alma, no nuestro espíritu, nuestro cuerpo se transforme en templo del Espíritu Santo. Colosenses, disculpen, 2 Corintios 3:16, dice que no tenemos que ignorar que somos templo del Espíritu Santo y que Dios vive en nosotros y que somos propiedad de Dios. O sea, ya somos templo. El hecho que el Espíritu viva en nosotros, independiente de la edad, independiente de la cultura, independiente de la educación, independiente del estado de ánimo, independiente de los factores que pueda tener la persona. Esta persona que nació de nuevo por reconocer a Jesús como Señor es un templo. Es un templo. El cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, el ser entero se convierte en un templo y templo del Espíritu Santo. Impresionante. Usted, querido hermano, es templo del Espíritu Santo. Y usted sabe que el valor de algo está determinado, disculpen, el valor de una pintura está determinado por el autor de la pintura. No sé si ustedes han visto las pinturas de Picasso, ¿no? El cubismo y tantas cosas que ha hecho este hombre. Usted ve y no le entiende. La verdad que no le entiende. Pero algunos le encuentran mensaje y le encuentran, qué sé yo, y pagan hasta millones de dólares por un cuadro de este señor Picasso. Ahora, Dios no nos ha pintado, nos ha dado su Espíritu Santo y ahí está determinado el valor que usted y yo tenemos. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pensemos y hagamos una comparación. ¿Qué tal si a usted le regalan una casa elegante, faustosa, en una zona residencial, con piscina y con todo? Así le regalan una casa preciosísima. ¿Qué haría usted con esa casa o en esa casa, aparte de vivir? ¿Qué haría? Lo menos que haría usted es cuidar la casa. Porque es una casa bonita, una casa presentable, una casa hermosa. Usted lo menos que haría es cuidar la casa. Si nosotros con nuestras casitas que tenemos, independiente de la forma, tratamos de adornarla, tratamos de ponerla bonita, tratamos de arreglarla, la pintamos, le ponemos una florcita en la sala como para que cambie el aspecto, porque es nuestro lugar de habitación, de morada, y queremos arreglarla. Y si esto hacemos en el marco natural, amados hermanos, la responsabilidad nuestra es adornar el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Amado hermano, Gálatas 5:16 nos enseña caminar en el Espíritu. Es decir, hacer lo que el Espíritu Santo
nos diga. Obedecer al Espíritu de Dios, seguir al Espíritu de Dios. Por eso, amados hermanos, el Espíritu Santo es el mejor, la salvación. El Espíritu Santo es lo que Dios nos ha dado para que podamos desarrollar nuestra vida cristiana desde el comienzo hasta el final. Por ejemplo, el Espíritu Santo, según Efesios 2:18, nos da libertad, libre acceso a la presencia de Dios. El Espíritu Santo, Gálatas 5:22-24, siembra en nosotros la semilla para dar el fruto del Espíritu. O sea, Dios desea que demos fruto. Y todo lo que hacemos debe ser hecho primero comenzando con Dios o comenzando por Dios. Dios siembra en nosotros semillas. Hay una historia en la Biblia que podemos aplicarla en esta noche, cuando en la parábola de los empleados a quienes el Señor les dio sus bienes. Y hubo el tercero que dijo algo. Yo te conozco como eras, que eras duro, que ciegas donde no sembraste. Un concepto errado de este siervo. Dios jamás va a sembrar si primero no siembra, porque Él conoce el principio. Lo que uno da es lo que uno cosecha. Y Dios nos ha dado la semilla para manifestar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es la semilla? La palabra. La palabra que recibimos, la enseñanza que recibimos, la voz de la conciencia que nos habla, las maneras divinas en que Dios nos corrige, son semillas que, sembradas en nuestro espíritu, nos permite entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, el Espíritu Santo no solo es el sello de inicio de la vida cristiana, no solamente nos da libertad a acceder a la presencia de Dios, no solo nos da la semilla para manifestar el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, sino también nos da dones espirituales. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, nos dice que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno en particular dones como Él quiso. Es decir, el Espíritu Santo nos da los dones y es por la operación del Espíritu Santo que los dones se manifiestan. Por eso no es que uno cuando quiere profetiza o cuando quiere ora por sanidad y sana, sino cuando el Espíritu Santo, en armonía perfecta con el Padre, abre la puerta de sanidad para alguien que Dios definió de que sería sano. Entonces, nos da dones. Miren todo lo que hace el Espíritu Santo y estamos solamente así hablando de una manera muy rápida. Y el Espíritu Santo nos da libertad. ¿Saben, amados hermanos? El Espíritu de Dios nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Nunca. Nos da libertad. A igual que el pueblo de Israel, Dios le da la libertad. Escoge vida o muerte, bendición o maldición. Dios no obliga a nadie. Y esa libertad, el Espíritu Santo nos la ha dado. Y de hecho, amados hermanos, somos responsables de las decisiones que tomamos. Somos responsables. Dios pedirá cuentas a usted y a mí de qué hicimos con el don que recibimos. ¿Qué hicimos? Entonces, para ir ya casi terminando en esta noche, lo hemos hecho un poquito rápido para no llevar más tiempo del que usamos de manera ordinaria. ¿Cuál es la medida de nuestra espiritualidad? ¿Cómo saber que estamos creciendo en nuestro nivel de vida, de santidad personal? ¿Cómo saber?
Ustedes recuerdan cuando algunos en sus niños, cuando comenzaron a desarrollar, buscaron un lugar en su casa para ir marcando con lápiz o con un plumón el crecimiento del niño o de la niña. Y marcando, hasta que usted tuvo que empinarse un poquito porque el hijo creció más alto que usted. Entonces, hubo evidencias físicas y queda el testimonio de de qué tamaño comenzó y a qué tamaño llegó a su edad ya donde no va a crecer más. Entonces, de igual manera, hay signos que muestran nuestro nivel de crecimiento en santidad y en madurez. Y el fruto, disculpen, lo he dicho mal, la medida de nuestra espiritualidad, de que tiene que ver con la santidad de vida, que tiene que ver con la madurez en nuestra vida cotidiana. Lo dijo Mateo 7:16, por sus frutos los conocerás. Entonces preguntémonos, ¿qué fruto las personas que nos rodean? ¿Ven frutos amargos? ¿Ven frutos de amargura, de enojo? ¿O ven frutos de paciencia, de tranquilidad, de paz, de perdón, de apoyo a otros, de respeto? ¿Qué fruto reciben las demás personas? Y cuando estudiemos, amados hermanos, el fruto, todos tienen que ver con relación con las personas de nuestro entorno. Amor, gozo y paz. Paciencia, benignidad, bondad, ¿no? Dominio propio. Todos tienen que ver con el efecto en la vida de otros. Pensemos en gozo. El fruto del Espíritu Santo es gozo. ¿Sí? La gente disfruta de una persona que sonríe. La gente le agrada a una persona que no es renegona y quejumbrosa y con la cara siempre así amargada. La Biblia enseña que el corazón alegre hermosea el rostro. Pablo lo explica más de una vez. ¿No? Regocijaos en el Señor. ¿De vez en cuando? No, siempre. Y como que Pablo pensó, no me van a entender, lo repite por segunda vez. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Entonces, nuestra familia, donde trabajamos, en donde estemos, la gente va a tomar del fruto de nuestra vida. Amén. Ahora, nuevamente, para ya terminar en esta noche. El fruto del Espíritu se va a manifestar a plenitud en la medida que usted y yo caminemos según la guianza del Espíritu Santo. Y la guianza del Espíritu Santo no es que uno reciba ciertas revelaciones sobrenaturales. No es que uno presente como el caso de Josué. No, Gedeón. Disculpen. Voy a poner un vellón. Si se moja, entonces esa es la voluntad de Dios. Si no se moja, no es que esto es algo así, queridos hermanos. No como que una chica se enamora o un chico se enamora de uno que no es creyente. Chico, chica. Y digas, voy a poner una prueba para ver si el Espíritu de Dios quiere. Si el susodicho viene vestido de rojo, sabré que es la voluntad de Dios. No, uno no tiene, para ser guiado por el Espíritu Santo, no tiene que esperar sobre cosas sobrenaturales o formas extraordinarias. Primero tenemos que ir a lo que está escrito. Porque Dios jamás va a guiar a alguien que si primero no ha obedecido lo que está escrito en la palabra.
Entonces, amados hermanos, en esta noche terminamos con esto, con esta verdad. El fruto del Espíritu Santo, y anótelo, es el resultado de seguir la dirección del Espíritu Santo. Primero, por la palabra escrita, los mandamientos claros y precisos. Segundo, por la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida cotidiana. Tercero, por el consejo de los papás. Muchachos, por el consejo de los papitos. Hermanos, consejo de los pastores. Dios nos usa. ¿Cuántos papás ahora, a la edad que tienen, consideraron que su papá sí que era sabio, dando consejos? Quizás no de la manera correcta, porque te daba un golpe y luego te daba el consejo, ¿no? O el consejo era el golpe. Pero nos damos cuenta que fue sabio nuestro padre en el tiempo. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer una oración en esta noche. Amado Dios y Padre, queremos darte gloria, honra y honor a ti, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Queremos honrarte, queremos bendecirte, declarar que tú eres bueno, justo y fiel, y que tu palabra permanece para siempre. Queremos darte gracias por la enseñanza con que hoy día comenzamos, y oramos en que tú despiertes el amor a la palabra a muchos hermanos nuestros de la IBE Callao. Oramos, Padre, que esta palabra grabada en el corazón determine nuestro crecimiento espiritual. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, antes de terminar, por favor, tengamos todo el cuidado posible. Estamos en una situación, decíamos el día domingo que ha pasado, muy difícil como Perú. Así que no descuiden, no baje la guardia. Si usted sale y tiene que trasladarse en movilidad, lleve todo el cuidado posible. Hágalo, amado hermano. Muchachos, cuídense. Ustedes, por lo general, son asintomáticos, por lo general. Pero eso no significa que que por ser asintomáticos no son contagiados. Usted como joven es contagiado y de repente no manifiesta la enfermedad porque sus, ¿cómo se llama?, anticuerpos son altos. Pero usted contagia a quien no lo es, en su casa, a su mamita, a su papito, al abuelito, al tío. ¿Ok? Hagamos las cosas sabias. Bien, amados hermanos, terminamos. El día de mañana nos reencontramos 7:30 juntos para aprender la palabra. Y Dios los bendiga. Nos reencontramos mañana en el tiempo de oración, buscando el rostro de Dios en estos tiempos de crisis. Recordando que en los peores momentos lo que la iglesia ha hecho es orar y es lo que estamos haciendo como IBE Callao. Nos encontramos.